Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Pues bueno, aquí tenemos una segunda parte, un segundo tipo de video en el cual te voy a mostrar las partes de la computadora, pero de manera un poco más detallada, no tan brusca, de manera que lo puedas entender. Bueno, en todas las computadoras tendremos esto que tenemos aquí. Bueno, para empezar, eh, déjenme ponerle esto aquí y pues empezamos. Esta caja o la caja donde suele venir tu computadora se le conoce como gabinete. El gabinete puede ser de diferentes tipos, puede ser de diferentes materiales. Este por ejemplo es de aluminio, pero suelen haber de cristal, algunos personalizados con formas pues extravagantes. Esto ya será a cuestión tuya. Y existen diferentes tipos de tamaño de gabinete, como lo son el torre, el mini torre. Suelen ser, como su nombre lo indica, mini torre es más chiquito que el torre y suelen ser para diferentes tipos de computadoras. Como te digo, el mini torre pues suele ser para computadoras más pequeñas. Puedes usarlo para, por ejemplo, una computadora de unos 40 centímetros por 40 centímetros. Esta es una computadora full torre, me parece, o torre, así se le conoce. Y pues es bastante larga. Vamos a ver, como 3 2 cuadras y 2 cuartas y media. Y bueno, ¿por qué hay diferentes tipos de tamaño de gabinete? Para los diferentes tipos de componentes que vamos a usar para nuestra computadora, ¿ok? Esta tabla que tenemos aquí, o esta tarjeta que tenemos aquí, esta grandota que va desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, se llama tarjeta madre o motherboard por su traducción al inglés. ¿Ok? Esta tarjeta lo que nos va a permitir pues es conectar o interconectar todos nuestros dispositivos que vayamos a poner en nuestra computadora, tales como lo son procesador, memoria RAM, tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas de red, entre otras cosas más, como lo son también pues los discos duros. Y todo esto funciona a base de cierto voltaje, pero este voltaje no lo podemos tomar de nuestro tomacorriente directamente, por lo que vamos a necesitar de nuestro segundo componente o tercero, no sé cuál vaya, que es este que tenemos aquí. Esta caja que tenemos aquí es una fuente de alimentación o una fuente de poder, la cual es la encargada de darnos ciertos tipos de voltajes para que nuestros dispositivos funcionen. Por ejemplo, aquí tenemos pues ciertas salidas, algunas se ven, algunas están por detrás. Mi gestión de cables no es muy buena, pero pues aquí se alcanzan a ver unos, ¿no? Por ejemplo, aquí van unas entradas, unas salidas que van hasta a los discos duros. Los discos duros necesitan de cierto voltaje para funcionar. Si tú le metes más voltaje, los puedes quemar. Si le metes menos, puede que no funcionen. Por eso es de que necesitas forzosamente de una fuente de alimentación para pues tu computadora. De igual manera, nuestra fuente de alimentación nos va a dar voltaje a nuestra tarjeta madre para que funcione mediante este puerto que se llama ATX. ¿Ok? Este puerto pues se conecta, suele ser de 20 o de 24 pines, dependiendo de tu computadora, pues va a ser de la fuente de alimentación que vayas a ocupar. Aunque pues si tu fuente de alimentación es de 24 pines, suelen venir divididos entre 20 y 24. Por ejemplo, si ocupa 20, pues nada más le metes los 20 pines y los otros 4 los dejas aparte. Si ocupa los 24, pues pone los 24 y listo. O sea, no hay tanta diferencia muy notoria entre las fuentes de alimentación. Aquí me está entregando alimentación a mi tarjeta de video, pero estos vamos a ir un poco más adelante. Bueno, ya que ya pasamos de esto de que nuestra fuente de alimentación es la encargada de darnos voltaje a nuestra tarjeta madre y a los demás componentes dependiendo si lo requieran, pasamos a este pues componente que tenemos aquí. Este componente suele tener un ventilador y abajo una base de metal, y en ciertas evoluciones de la computadora suele venir un cuadro puro de metal sin el ventilador, pero esto ya es con mangueras o tipo cosas así. Lo que está aquí es un disipador. Este disipador puede ser por aire, como tengo yo aquí, que es un ventilador, o puede ser por no me acuerdo cómo se llama, pero es de forma líquida. O sea, no va a disipar el aire de forma con aire, sino lo va a disipar con agua, pero el agua es especial, o con aceite. El aceite también es especial para las computadoras, de tal manera que lo que está abajo, que se llama procesador, es como un chip. Este chip, lo que su función es procesar toda la información de nuestra computadora, darles órdenes a los demás componentes, y que todo funcione pues correctamente. Este procesador pues suele venir abajo de este tipo de disipador, y este disipador lo que hace es de que
la temperatura del procesador no suba demasiado para que la computadora no se alente, o que no suba demasiado para que el procesador no se queme. ¿Ok? El procesador, pues como te digo, es un chip que al hacer todos estos procesos pues suele calentarse, y entre el procesador y el disipador suele haber una pasta térmica. La pasta térmica pues es una sustancia, como una tipo pasta, así como su nombre lo indica, que es la encargada de que el procesador pase todo el calor al disipador, y del disipador pues lo enfríe con el ventilador. ¿Ok? Este es un disipador. Otra parte que tendremos pues forzosamente en todas las computadoras es esto que tenemos aquí. Estas dos tarjetas que yo tengo aquí se llaman memoria RAM. Suelen venir en diferentes presentaciones, como yo las tengo aquí, que son pues con luces LED. Ahorita no están prendidas, pero también suelen venir en una manera más sencilla, que es pues una tarjeta verde con sus ranuras doradas y sus chips negros. Este dispositivo es el encargado de que mientras más capacidad tengamos en estos dispositivos, pues nosotros podamos hacer uso de varias aplicaciones de manera simultánea. Por ejemplo, si tú tienes 2 GB, pues nada más puedes abrir, no sé, por ejemplo, 4 programas. Pero si tú subes de 2 GB a 4 GB, no sé, puedes tener 8 programas abiertos de manera simultánea. Y así vamos a ir escalando y escalando de forma, pues, de que vayan incrementando ambas a la par. Después de esta parte de lo que son las memorias RAM, vamos a pasar a otro pues tema, como lo son, u otra parte, que son estos dos que tenemos aquí, que son discos duros. Vamos a poner la cámara un poco así para que ustedes los vean. Estos discos duros suelen ser mecánicos o de manera sólida, aunque ahorita está surgiendo una tipo nueva tecnología que ahorita les explico un poco más. Estos son los encargados de almacenar información. Información como qué, como fotos, como videos, como audios, como programas, como el sistema operativo. Estos suelen venir pues de esta, como te digo, esta forma que es mecánica. Adentro pues cuentan con un disco, así como literalmente es un disco que lo va leyendo una aguja, va girando muchas veces por segundo, va leyendo la información, va escribiendo la información, y todo se guarda aquí. Después de esto hay unos discos de estado sólido que son parecidos a estos, pero su diferencia es de que son más delgados, son más rápidos, son considerablemente más rápidos que estos, son un poco más costosos que estos y suelen guardar menos información, aunque podría decirse que también son menos duraderos que estos. Ahorita les doy un poco más las diferencias. Y después de los estados sólidos tendremos tipo como este que tengo aquí, que este es un SSD, aunque también hay parecidos a estos que se les conoce como M.2. Estos discos pues ofrecen una mayor velocidad, bueno, aunque ya no son discos, son formas de almacenamiento, para así decirlo. Ofrecen mayor velocidad, pueden calentarse un poco más, algunos traen un disipador aquí, este no lo trae, por lo tanto no se calienta tanto. Suelen ofrecer, como te digo, una mayor velocidad, pero a la vez te quita capacidad, y son más costosos incluso que los de estado sólido. Ok, vamos a ir un poco rápido con esto. Estos discos duros que son de forma mecánica son más lentos, son más baratos, tienen más capacidad y podría decirse que tienen más tiempo de vida útil. ¿Okay? Los SSD son más rápidos que estos discos duros, son más costosos que estos discos duros, pueden tener menor capacidad que estos discos duros y tienen menor vida útil que estos discos duros. Pasamos a los de acá. Este tipo de discos o los M.2 dan mayor velocidad que los SSD, pero son más costosos. Bueno, son más costosos que los SSD, son más rápidos que los SSD. Suelen venir con pues presentaciones de menor capacidad y tienen mayor tendencia a fallar con respecto a los anteriores y a estos discos duros de forma mecánica. ¿Ok? Ahí podrías tú hacer una tipo pues tabla comparativa. Y bueno, pues dentro de nuestra tarjeta madre vamos a encontrar diferentes ranuras. Las ranuras, por ejemplo, las que son más utilizadas son estas que tenemos aquí. Suelen parecerse de forma pues física a lo que es un HDMI, pero con esta ranura que está aquí se llama tipo SATA. Estas ranuras se conectan a los discos duros, se conectan a otras formas de
de otros dispositivos como el que tengo aquí, que este es un lector de CDs. Puedes conectarlo a un disco, a un lector de disquetes, a lo que tú requieras, pero estas entradas de aquí se les conoce como entradas SATA. Dentro de nuestra tarjeta madre, pasando a otro campo, podemos ver una ranura aquí un poco larga, la cual está conectada. Esta tarjeta está conectada a una ranura como esa. Este tipo de ranura se le suele conocer como ranuras PCI Express, dependiendo pues del tipo de entrada que sea. Una entrada PCI Express te va a brindar mayor información, te va a brindar mayor velocidad que una ranura PCI, ¿ok? Pero bueno, este tipo de ranuras suelen utilizarse para lo que son tarjetas gráficas, tarjetas de audio, tarjetas de red. Dependiendo de la tarjeta que le quieras meter, pues la ranura va a ser diferente a la ranura que vas a ocupar. Dentro de la categoría de las ranuras PCI podremos encontrar de diferentes tamaños. Por ejemplo, una que es tipo de este vuelo, que llega nada más como por aquí. Suele ser una PCI por 1. Una que llega más o menos como por la mitad suele ser PCI por 8. Y esta que es una ranura un poco la más extensa es PCI por 16. Como te digo, son diferentes tamaños para diferentes tipos de tarjetas. Esta tarjeta que tengo aquí se le conoce como tarjeta de video, la cual se conecta a una entrada PCI por 16. Y bueno, esta tarjeta que tengo aquí, como te digo, es una tarjeta de video, la cual es la encargada de procesar de forma dedicada. O sea, esta misma tarjeta, toda esta tarjeta se encarga de procesar imágenes, videos, cosas así por el estilo. Por lo que este tipo de tarjetas pues te ofrece o te puede ofrecer mayor velocidad en los videojuegos, que puedas ver algún video con más alta resolución. Por ejemplo, si yo no tuviera esta tarjeta, podría ver, no sé, algún video en HD, pero de ahí si le subiría, mi tarjeta se empezaría a trabar de que no tiene una tarjeta gráfica. Si le subo un poco más, incluso creo que ya ni me respondería la computadora. Pero con esta tarjeta gráfica, que es pues más o menos de las recientes, podría yo poner un video en 2K, en 4K, en 8K, y mi computadora pues estaría pues tranquila, ¿no? Podría poner un juego de los recientes como Warzone, Fortnite, y mi computadora no se trabaría. O bueno, esto ya es más con gestión de los demás componentes, pero pues mi tarjeta gráfica lo que se encarga es de que yo pueda procesar muchas imágenes sin saturar el procesador. ¿Ok? Y bueno, pues ya casi terminando tendremos esta parte que tenemos aquí, lo cual es un ventilador, como aquí vemos. Este tipo de ventiladores puedes ponérselos en diferentes áreas de tu gabinete. Por ejemplo, ahí tiene dos áreas arriba, puedo poner otros dos ventiladores. Me parece que aquí tiene una aparte, puedo poner un ventilador aquí. Y los ventiladores son los encargados de que haya una cierta fluidez con el aire, ¿ok? Como son componentes electrónicos, nuestra computadora va a tender a calentarse. Lo que hacen los ventiladores es sacar el aire caliente, bueno, lo que deberían de hacer, ¿no? Más bien, algunos técnicos de la computación a veces no saben poner bien los ventiladores y esta función no se cumple. Pero bueno, su función es sacar el aire caliente y meter el aire frío dentro de nuestro computador. ¿Esto para qué? Para que los componentes pues no se sobrecalienten y nuestra computadora vaya perfectamente. Por así te digo, podríamos meter un ventilador aquí que meta aire frío hacia adentro, y este lo va a sacar. O podemos ahí poner dos que saquen el aire, poner los demás ventiladores. Creo que aquí abajo tiene otra ranura para un ventilador, pero bueno, esa es su función: sacar el aire caliente y meter aire frío dentro de nuestro gabinete. También tendremos la parte que está por aquí atrás, que suele ser el panel trasero. Aquí pues vamos a encontrar puertos que vienen soldados a nuestra placa madre o nuestro motherboard. Puertos como lo son el USB, el PS2, me parece que este es un DVI, HDMI, un USB 3.0, USB 2.0, Ethernet, los jacks para entrada, salida, y me parece que es para un teatro en casa, no recuerdo. Y bueno, pues prácticamente creo que serían todas las partes de nuestra computadora, un poco más detalladas. En nuestra tarjeta madre también, aquí abajo de mi tarjeta no se alcanza a ver, pero viene un chip parecido a que este es el procesador, como te digo, el cual es el puente, me parece que el puente sur o el puente norte. Aquí tenemos otro chip,
estos dos chips, como les digo, uno es el puente sur y el otro es el puente norte. Cada tipo de puente tiene sus respectivas funciones, pero pues eso ya será para otro video. Y bueno, pues prácticamente sería todo. En las computadoras también suele venir el tipo de botón de encendido, como este que tengo aquí. Ok. Y un botón de reinicio. Este tipo de botón de reinicio lo que va a hacer es cortarle el suministro a nuestra computadora para después darle energía. Y bueno, pues prácticamente eso sería todo. Si te sirvió, déjame saber en la caja de los comentarios y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Bye.